Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es la última clase que tenemos del cursado de acompañante terapéutico. Va a haber un examen más, que es el último, que se lo voy a estar enviando luego de culminar esta clase. Como ustedes ya saben, quienes han aprobado los trabajos prácticos y los exámenes tienen aprobado el cursado. Quienes no, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 14 horas para el examen final oral. ¿Sí? Entonces vamos a terminar de ver acompañamiento en pacientes oncológicos. En el trabajo con pacientes oncológicos es fundamental ese abordaje interdisciplinario en el cual participan quienes, los médicos oncológicos, los psicólogos y el acompañante terapéutico. El objetivo de este trabajo es humanizar la salud, sobre todo en estos pacientes que se encuentran expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, para ello, ofrecemos un espacio donde tanto el paciente como sus vínculos más cercanos puedan sentirse escuchados, contenidos y asistidos, ¿sí? Asistidos como tanto en el área biológica y emocional, ¿sí? Con relación a estas patologías oncológicas, cada persona está afectada en su singularidad, involucrando no solo las dimensiones biológicas. Lo que quiere decir es que un cuerpo que se siente invadido por algo extraño y ajeno a él, sino también que en sus dimensiones psicológicas, ¿sí? Por un psiquismo que busca ¿qué? Esas respuestas a sensaciones de extrañeza, de despersonalización que está vivenciando y que provoca también esas reacciones como la angustia, el temor, la ansiedad. Bien, disculpen. Entonces, el cáncer, por ejemplo, como enfermedad, es el resultado de la biografía de un sujeto. Entonces, tiene un significado múltiple, implica una circunstancia que compromete y agrade prácticamente todos sus valores como ser psicosocial. Entonces, la interrupción de las patologías oncológicas constituye para todo ser que le importa un impacto, que no es solamente físico, sino que también es emocional, ¿sí? Entonces, el proceso de la enfermedad es individual y es subjetivo. No todos los pacientes pueden afrontarlo y llevarlo adelante de igual modo. Bien, creemos que aquí entonces surge la importancia del trabajo interdisciplinario donde cada profesional, desde su rol, ayuda a la persona a atravesar estas circunstancias, fomentando siempre el equilibrio emocional. Entonces, nuestra función como acompañante terapéutico con pacientes oncológicos consiste en ¿qué? En escuchar, en contener e informar al acompañado. Entonces, el objetivo que uno procura es que el mismo paciente logre otro posicionamiento frente a la enfermedad y mejore su calidad de vida. ¿Sí? ¿De qué manera? De que el paciente pueda
hacerle frente a la enfermedad y también mejorar su calidad de vida, modificando que las formas de afrontarla, logrando esa expresión de sus emociones positivas y negativas. Disculpen. Dijimos de esas situaciones positivas y negativas. Entonces, la comunicación no es, obviamente, la solución a todos los problemas, ¿sí? Pero el hecho de que hoy comparta el paciente su desesperanza o su situación con alguien, genera también un alivio que está permitido, ¿sí? Que ese malestar de mañana no se sume al malestar de hoy. Entonces, el paciente oncológico viene con cuadros psicológicos derivados de una enfermedad. Tales pueden ser como la depresión, como los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, los conflictos con la imagen corporal, ¿sí? Que son todos resultados de estos tratamientos que el paciente recibe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no todos los pacientes pueden desplegar esos recursos de afrontamientos óptimos para encarar la enfermedad. ¿Bien? Y en esto reside que es importancia de acompañarlo, de contenerlo, de informar sobre los cambios que va a atravesar su cuerpo, que va a atravesar su psique, ¿sí? Entonces, un paciente que está informado y contenido es un paciente que puede decidir e implicarse también activamente en ese proceso de la enfermedad y de su tratamiento. ¿Sí? Entonces, tener cáncer o una persona que tenga cáncer incluye a la persona en su totalidad. ¿Sí? Entonces, la idea es que desde el saber el paciente pueda cuestionar permanentemente estas experiencias, transmitirlas desde aquí y el ahora, y también conectarse con la imaginación, el sentir y el vivenciar. Entonces, nuestra función, ¿cuál es? Escuchar, contener e informar. ¿Sí? Y esta práctica, digamos, comprende un conjunto de medidas orientadas a disminuir o a atenuar los efectos de la agresión que recibe un paciente con cáncer. Entonces, estas medidas son de orden emocional, informativas y conductuales, ¿sí? Entonces, son muy eficientes durante y después del tratamiento. Y disminuye también el monto ese de la ansiedad y de la angustia. Con respecto a los cuidados paliativos, sabemos que el cáncer despierta miedos, ¿sí? Y con este también se asocia la idea de deterioro, de sufrimiento y de muerte. Entonces, este temor genera creencias que a su vez devienen de los prejuicios que sustentan actividades de ocultamiento, de segregación también, de distanciamiento. Entonces, la esperanza y la calidad de vida son nociones diferentes, ¿sí? Hoy en día es posible prolongar la vida y es un hecho también notable que se logra gracias a la alta especialización, obviamente, de la ciencia. Pero cuando estamos hablando nosotros de calidad de vida, es necesario identificar las
distintas dimensiones y sentidos posibles. Entonces, la calidad de vida en un paciente oncológico significa, para la medicina paliativa, la parte central de su atención, ¿sí? Y está presente cuando las esperanzas, los planes o las expectativas de estos pacientes son satisfechos por sus experiencias, ¿sí? Entonces, el propósito general de la medicina ha sido, obviamente, siempre ayudar al paciente, ayudar a vivir y también acompañar a morir. Pero más allá de esto, en las últimas décadas, quizá debido a su propia complejidad ante los avances técnicos, la medicina se ha centrado exclusivamente en tratar al enfermo, ¿sí? Obviamente con la esperanza de curarlas, ¿sí? Dejando en el abandono y la marginación a los enfermos desahuciados, considerados también como un fracaso de la todopoderosa medicina moderna. Entonces, esto también conlleva que diferentes tipos de conducta. Tenemos el abandono o también tenemos el encarnecimiento terapéutico, ¿sí? Entonces, con respecto a las medicina esta de cuidados paliativos, tiene por objetivo atender al enfermo y a su familia de forma integral, ¿sí? Siempre cuidando los aspectos físicos, psicológicos, sociales, espirituales, también procurando el máximo bienestar posible, ¿sí? Entonces, atender de forma integral a un paciente significa considerarlo como un todo, ¿sí? Tratar los síntomas físicos como el dolor, la dificultad respiratoria, la depresión, atender emocionalmente a la familia, que obviamente también sufre el proceso ayudar también a manejar sus sentimientos, ¿sí? Experimentar o permitirles expresar sus dudas, sus temores, tratar de facilitar el mejor entorno social posible. No debemos juzgar sin prejuicios y sin intentar imponer nuestros valores. ¿Bien? Entonces, habitualmente el progresivo deterioro del enfermo hace que el médico y cuidadores se plantean hasta dónde se debe llegar, ¿sí? Y en qué medida también diagnostican terapéuticamente son apropiadas para esa situación o si son desapropiadas, ¿sí? Entonces, mayormente queda esta toma de decisiones a mano de la familia y del equipo de salud. Entonces, se apuesta mucho por los cuidados paliativos porque no es que uno desea la muerte del enfermo. O sea, los cuidados paliativos no aceleran la muerte, ni tampoco prolongan la vida, sino que se asiste, que se acompaña hasta que la muerte ocurre, ¿sí? Como un proceso natural, obviamente siempre por el devenir de esta enfermedad, pero sucede en un marco de alivio y en un marco de contención, ¿sí? Pero más allá de la muerte, a muchos de estos enfermos lo que le preocupa es el sufrimiento,
¿sí? Ese sufrimiento del proceso terminal durante los últimos meses o semanas o años, ¿sí? Especialmente cuando ya se ha tenido alguna experiencia de familiares o conocidos que ha muerto de cáncer con mucho dolor o con muchas experiencias físicas desagradables. Bien, entonces nosotros estamos asistiendo a la aparición de tratamientos oncológicos que permiten que una supervivencia con muchos tipos de cáncer que hace unos años era impensable, pero muchas veces a costa de qué? De ese sufrimiento humano que es innegable. ¿Sí? Muchas veces o muchos de estos tratamientos son agresivos y han conducido a lo que se ha llamado el ensañamiento terapéutico, ¿sí? Que puede ser sinónimo también de mala praxis. Entonces, en ocasiones se ha producido determinados tratamientos o posturas excesivamente investigadoras. Bien, entonces, para la Organización Social de la Salud, ellos proponen indicadores estandarizados con el objetivo de evaluar las intervenciones que se definen para mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, el valor de todas estas investigaciones terapéuticas, ya sean médicas o ya sean psicológicas, deben ser analizadas teniendo en cuenta el impacto de las mismas que tienen en la calidad de vida. ¿Sí? Es muy difícil medir la calidad de vida, pero existen dos tipos de escalas de medición. Una es la escala, las escalas categóricas, que se basa en preguntas con niveles de categoría, desde lo bueno o lo malo, utilizando una puntuación del 3 al 5. Y otra escala es las escalas lineales análogas, que son líneas de 10 centímetros que en su extremo se encuentran los estados mejores y peores en la variable que se interroga. ¿Sí? Y el paciente marca el punto de la línea en el que cree que está. Pero no vamos a entrar en detalles de eso. Entonces, los factores que influyen en la calidad de vida podrían ser, primeramente, la independencia funcional, ¿sí? El grado de funcionalidad física, psíquica y económica. ¿Sí? Decimos que la persona que es más independiente tiene mayor calidad de vida que aquella que depende de su familia o de la sociedad. Otra, la vida en su casa, con los suyos, con su pareja. La relación familiar, la relación social, con personas, con animales, con cosas, con plantas. Otra es cómo se acepta la vida. Porque no son las cosas los que nos hacen daño, sino la manera de ver los problemas. Otra cosa que favorece es tener objetivos, tener metas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a vivir ilusionados, ¿sí? Favorecer la autoestima, aceptar el sufrimiento como parte de la vida, como un valor moral y ético, ¿sí? Otra cosa es la posibilidad
de disfrutar el tiempo libre. Bien, entonces, en conclusión, existe ya un consenso que la calidad de vida es tanto una entidad subjetiva como también multidimensional, en la que se debe considerar al menos 3 dimensiones: el bienestar físico, el mental y el social. Pero a su vez también los aspectos físicos pueden dividirse en síntomas, ¿sí? Los aspectos físicos hablamos de la experiencia física. Y también puede haber, dividirse en síntomas, que son las experiencias físicas, y en funcionales, que son las habilidades y actividades. Entonces, el bienestar psicológico se refiere al estado de ánimo. Puede ser positivo como negativo. Los aspectos sociales son los que resultan más difíciles de evaluar con escalas, ¿sí? Porque es muy complejo y se deben tener muchas cosas en cuenta. Bien, entonces, con respecto a la familia y al paciente oncológico, convivir con un paciente con una enfermedad crónica grave o una enfermedad terminal siempre distorsiona el funcionamiento habitual de la familia o de una familia. Entonces, impacto de la enfermedad produce en una primera fase un grado de desorganización que rompe esa estructura de funcionamiento establecida, ¿sí? Entonces, esto va a variar dependiendo del tipo de enfermedad, o sea, el grado de curabilidad, la naturaleza de esos procedimientos terapéuticos, las incapacidades resultantes. También varía, depende del consenso social y familiar de esa enfermedad, ¿sí? También varía, depende del miembro que se enferma, de la familia, del grupo, y también la dinámica de ese grupo familiar, ¿sí? Sabemos que cuando una persona se enferma, hay cambios en los miembros de la familia, ¿sí? Entonces ese equilibrio existente comienza a ¿qué? A resquebrajarse, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo, esta familia es el sostén de ese miembro enfermo, ¿sí? Y también es con quienes cuentan los equipos profesionales para la recuperación, para su contención, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de los pacientes terminales existen 3 tipos de familias. Tenemos las familias con características simbióticas que se desestructuran fácilmente ante una nueva emergente, dado que son familias con fallas en la constitución de la individualización y separación, ¿sí? Son miembros que no pueden reconocerse como independientes ante la enfermedad de un integrante. Entonces se enferma, digamos, toda la familia. Luego tenemos las familias esquizonoides, que en estas aparecen defensas frente a las funciones y pérdidas de identidad, ¿sí? Son también
grupos con alto grado de individualización, de separación afectiva entre sus miembros, ¿sí? También en estos casos, el miembro que se enferma percibe el abandono que antes no reconocía. Bien, y tenemos las familias sostenedoras y receptoras, que así como otras delegan en la institución la atención del paciente, para algunas familias la interacción con los profesionales puede significar ese alivio, el sentirse cuidados y protegidos, y aceptando todas las indicaciones terapéuticas. Entonces, ¿qué es necesario trabajar acá? La reorganización de la rutina familiar, las limitaciones, las posibles recaídas, las consecuencias del tratamiento, el nuevo lugar también que ocupará el miembro enfermo, ¿sí? La elaboración de la información acerca de los alcances de la enfermedad y también de esos cambios que pueden producirse, ¿sí? Entonces, hablamos de un buen pronóstico familiar cuando hay una aceptación de la enfermedad, una alta cohesión familiar, flexibilidad, cuando no hay violencia, cuando se utilizan recursos sanos, cuando hay manejo de la culpa, ¿sí? Cuando hay alta tolerancia en los miembros de la familia. Y hablamos de un mal pronóstico familiar si observamos que hay una negación, si hay culpa, falta de afecto, no hay cohesión o apoyo familiar. ¿Qué más? Si hay violencia, si los recursos son ineficientes, si hay una comunicación ineficiente y cerrada, ¿sí? También si hay una negación a generar una red asistencial. Bien, hasta ahí vamos a llegar con esto y ahora vamos a ver familia y acompañante terapéutico. Denme un segundo que voy a cerrar la ventana. Me da mucho. Disculpen, pero me daba mucho el reflejo. A ver ahí. Ahí estoy un poco mejor. Bien, entonces, hasta ahí vamos a llegar con cuidados oncológicos y ahora vamos a ver familia y acompañante terapéutico. Ahí. Ahora sí. Bien, entonces, el término familia viene del latín famulus, que significa sirviente esclavo, ¿sí? Y el significado etimológico es conjunto de esclavos y criados que sirven al Señor, ¿sí? Este significado tiene su origen en la estructura romana, ¿bien? Pero no vamos a entrar tanto en detalle ahí, sino que vamos a ir a los vínculos familiares. El término vínculo
tiene un origen en el latín, también vinculumus, que significa ligadura o derivado a su vez también de vincere, que significa atar, según el diccionario de la Real Academia, es unión o atadura de una persona a otra. Entonces, los vínculos son estructurados de las personas ligadas. ¿Cuáles serían? El vínculo conyugal o matrimonial, para que la familia se inicie, se debe constituir en primera instancia ese vínculo de pareja, ¿sí? Que es considerado como el origen de la familia. Pero también se desprende de las respectivas familias de origen, ¿sí? Donde se originaron esos modelos. Otros dicen que cada integrante de la nueva familia trae nuevos valores, normas, costumbres, gustos y preferencias, ¿sí? Que son también el futuro de su identificación con la familia de origen. Entonces, en este encuadre tendrán como resultado una nueva identidad, producto de qué? De esa integración de ambos, ¿sí? O también, por el contrario, será fuente de conflictos. Entonces, la aparición del hijo implicará el pasaje de una relación de dos a la entrada de un tercero. Luego tenemos lo que es el vínculo paterno-filial, que con la llegada del hijo se produce ¿qué? Transformaciones en su relación y en su vida cotidiana. Entonces, se produce una redistribución de los afectos. Bien, cada miembro de la pareja se piensa en un rol de padre o madre. Y también eso conlleva que se gasten proyectos de cómo se desea ser como padre y cómo se desea que el otro sea en esa función. Bien, y acá el hijo se convierte en el depositario de las aspiraciones de ambos, bien, de trascender en el tiempo. Entonces, el niño que nace trae consigo el ejercicio de dos funciones, la función maternal y la función paterna. Luego tenemos el vínculo fraterno, que refiere a las modalidades de las relaciones entre hermanos, ¿sí? Entonces se viven experiencias emocionales, donde entran los celos, las rivalidades, las competencias, los enojos, el amor, la lealtad, la solidaridad, el afecto, ¿sí? Entonces los hermanos sirven como modelo de identificación, ¿sí? Que son diferentes a los del padre porque pertenecen a una misma generación. Y después tenemos el vínculo abuelo-nieto, ¿sí? Para Sigmund, el nieto completa la ilusión de que la perpetuidad puede ser lograda a través de la descendencia. Entonces el nieto otorga cierto sentimiento de seguridad en la continuidad de la vida, ¿sí?
Entonces, la familia tiene diferentes funciones. Tenemos la función materna, que está asociada a que al cuidado corporal de los hijos, su sostén físico y emocional, ¿sí? Y después tenemos la función paterna, que implica, en una primera etapa de crianza del hijo, el sostén de la diada madre-bebé, y de esta manera posibilita que el establecimiento de la simbiosis entre ellos. Más adelante, esta función implica que la interdición o corte de esta estrecha relación entre madre e hijo. Entonces es necesario que el padre intervenga en la misma para generar la separación del niño y de su madre. Esto conlleva y está habilitando que así la posibilidad de percibirse como un sujeto, reconociendo su individualidad, desarrollando también su esquema corporal, ¿sí? Y con ello también la adecuada maduración del psiquismo. Bien, entonces, ¿qué se plantea? Se plantea, digamos, que la familia es considerada como un grupo dinámico, con su cultura, con su ideología, que tiene como objetivo principal la defensa y la preservación de la vida a través de funciones, ¿sí? Funciones como la enseñanza del cuidado físico, que estaría la alimentación, la vestimenta, la higiene, la respiración, la lengua. Luego tenemos la enseñanza de las relaciones familiares, que es la elaboración de la envidia, los celos, el narcisismo, el desarrollo del amor, el respeto, la solidaridad, y también las características psicológicas de cada sexo, ¿sí? Y ahí entra la elaboración del complejo de Edipo. Luego tenemos la enseñanza de la actividad productiva y recreativa, del jugar con juguetes, los juegos con juguetes, de las tareas hogareñas, de la destreza física, de los estudios, de las tareas escolares, y también entra los deportes. Luego tenemos las enseñanzas de las relaciones sociales, con otras familias, con los abuelos, tíos, primos, con amigos y con personas en general. También está la enseñanza de la inserción laboral, que ahí habla de las relaciones laborales. Y por último tenemos, penúltimo, tenemos enseñanzas de las relaciones sentimentales, que es la elección de la pareja y el noviazgo. Y ahora, por último, la enseñanza de la conformación y la consolidación de un nuevo hogar. Entonces, hay diferentes tipos de familia, ¿sí? Tenemos la familia aglutinada, que tiene como característica principal la tendencia de formar un conjunto con escasas discriminación entre sus miembros y interacciones estereotipadas, productos de la falta de individualización e identidad propia de sus miembros, como por ejemplo un rol materno exagerado, y consecuente ese debilitamiento del rol paterno. También escasa capacidad reflexiva y fuerte carga emocional
en los mensajes. ¿Sí? Entonces, esta ideología familiar en una concepción de vida tipo clan, ¿sí? Que debe conservarse, ya que los nuevos se ven como extraños y violentos. Después tenemos las familias uniformadas, que se caracterizan por una tendencia a la individuación con exagerado sometimiento a una de las identidades personales que busca informar al resto, ¿sí? Con interacciones rígidas, estereotipadas o insatisfactorias también por ser impuestas, ¿sí? Hay un absolutismo del rol paterno y una exageración de normas paternas, roles sociales, autoridad, justicia. También hay poca capacidad reflexiva en los mensajes, órdenes y respuestas, ¿sí? De igual modo, hay más diálogo acá que en lo de las familias aglutinadas, ¿sí? Y luego tenemos familias aisladas, que se caracteriza por un predominio de las eh, de las individuaciones con poca identidad grupal. Son roles aislados con interacciones solo informativa o descriptiva, ¿sí? Entonces así conforman una estructura grupal estereotizada o estereotipada. Entonces los roles asignados nunca entran en conflicto con los asumidos. Las normas y valores pierden importancia, ya que cada cual hace su vida. ¿Mm? Entonces, en las familias aisladas también hay un escaso contenido afectivo en los mensajes. La meta del grupo son pobres, ¿sí? Y la ideología dominante es individualista y también adaptativa, ¿sí? Y ahí entra el dicho, hacé tu vida, no te metas en lo ajeno. Luego tenemos las familias integradas. Las familias integradas se caracterizan por tener un equilibrio inestable entre las ideologías grupales e individuales que se redefinen sin grandes obstáculos. Son estables debido a la flexibilidad de esos roles que permiten contener los problemas surgidos sin reprimirlos o expulsarlos, sin negarlos y sin inhibirlos. Entonces, el rol filial es valorado y tolerado por el grupo, dado la fortaleza ante los cambios. Son familias con recursos, capacidad reflexiva y carga emocional, ¿sí? Tienen una importancia atribuida a los roles de cada uno en el funcionamiento del todo grupal, ¿sí? Y también tienen confianza para transformar lo establecido. Luego tenemos la familia nuclear. La familia nuclear integrada por una pareja adulta con o sin hijos o por uno de los miembros de la pareja y su hijo. Tenemos la familia nuclear simple,
que está integrada por una pareja sin hijos, la familia nuclear biparental, que está integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos, y tenemos la familia nuclear monoparental, integrada por uno de los padres y uno o más hijos. Luego tenemos las familias extensas, que está integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos, y por otros miembros que pueden ser parientes o no parientes. Y ahí entra la familia extensa simple, que está integrada por una pareja y sus hijos, sin hijos, perdón, y por otro miembro, que puede ser pariente o no pariente, la familia extensa biparental, integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos y otros parientes, y la familia extensa monoparental, que está integrada por uno de los miembros de la pareja, con uno o más hijos y por otros parientes. Y por último tenemos la familia compuesta, integrada por una pareja o uno de los miembros de esta, con uno o más hijos. Bien, vamos a hacer más rápido. Entonces, la familia y el acompañante terapéutico. El acompañamiento terapéutico pensado como dispositivo permite que ese abordaje terapéutico ampliado, abordando no solo el sujeto designado como el paciente, sino también el contexto, la familia, ¿sí? Por eso el acompañante terapéutico trabaja en lo cotidiano, que en este caso sería la familia. Entonces, el acompañante terapéutico puede hacer visible aquello que la cotidianidad oculta, ¿sí? Entonces, puede develar prácticas, disculpen, puede develar prácticas desajustizantes, digamos, roles estereotipados que no permiten modificaciones saludables, ¿sí? Observa también la formación de habitar el espacio, el tiempo y el ritmo de otros, los vínculos, las presencias, las ausencias, tonos de voz, las miradas, los gestos. Bien, entonces la familia es una pieza fundamental de la vida del sujeto. Se configuran a partir de las características de los miembros que la componen y su ubicación dentro de esa trama relacional. Por eso mismo podemos pensar que la familia tiene en sí el potencial para enfermar o para curar. O sea, ser un entorno íntimo, confiable, de amor, apoyo, contención, compasión, crecimiento, desarrollo integral de sus miembros. Pero también pueden ser fuentes de miedo, de inseguridad, de odio, de dolor profundo, y hasta ser un entorno peligroso para la salud mental y o física. Bien, entonces el tipo de familia con la cual nos relacionamos en nuestra práctica tiene características de ser complejas y en ocasiones pueden ser problemáticas y conflictivas. Entonces, la intervención del acompañante terapéutico favorece y genera recursos en los grupos familiares para enfrentar las situaciones. Y podemos mencionar objetivos como compartir reuniones familiares, concientizar y
comprometer a la familia en el proceso, sugerencias de modo de manejo ante situaciones conflictivas, trabajar sobre los vínculos y reactivación de relaciones saludables, ayudar a la familia en toma de decisiones y cambios de conductas saludables en el estilo de vida. Entonces, una de las herramientas que puede usar el AT es diseñar junto con el paciente un mapa social, en el cual se incluye todas las personas significativas con las cuales interactúa y le gusta interactuar. Esto puede ser de utilidad también para el trabajo de los vínculos y su reestructuración. Bueno, hasta acá es todo. Les voy a estar enviando el material de estudio, que es el examen final. Y bueno, nos vamos a estar hablando con el grupo. Un saludo a todos.